día una de las columnas más interesantes es la que se llama Gato por Liebre, que van a encontrar en La Voz de los que Sobran.cl, y está escrita por nuestro querido compañero Hassan Akram, y se llama Los problemas con la última oferta de Piñera son tres: la baja cobertura, la excesiva focalización y la regresividad. Vamos punto por punto, es lo que dice Hassan, que va a estar con nosotros. Ya está listo y dispuesto ya. Llama, ¿no? Ahí está. Cat for Rabbit. Cat for Rabbit. Hello, ¿cómo estás, Hassan Akram? Hola, hola. Contento salió el sol. Sí, qué En el rico. Imperio Azteca decían que el sol solamente salía por sacrificio humano. Yo creo que hoy día podría ser una gran oportunidad de sacrificio. Hay algunos ministros ahí que sobran. Oye, qué escándalo. Partamos con, antes de entrar en materia, Hassan, punto por punto de justamente lo que tú decías sobre Piñera, que está en la voz de los que sobran.cl el día de hoy, pero también el diputado Diego Schalper respondió a estas acusaciones que le hizo Celis, ¿verdad? Que decía que bueno, que él había estado presionando más allá de lo legal, digamos, sin argumentos, sino más bien una presión política que tenía que ver con llevarlo a ofrecer puestos incluso. Él se negó todo eso a través de su cuenta de Twitter, aunque dijo que iba a responder. Es súper loco porque dice: hablaré en detalle después de la votación. Sin embargo, manda un hilo de Twitter para responder a esto y dice: rechazo tajantemente todas y cada una de las aseveraciones del diputado Celis. Es efectivo que hablé con los diputados Leuquén y Galleguillos para intentar convencerlos con ideas y argumentos. Los dos me manifestaron y han expresado públicamente que votarán a favor del proyecto, lo cual me parece perfecto. Sugerir cualquier otra cosa no solo es falso, sino tremendamente injurioso respecto de mí y de mis colegas, que jamás se prestarían para nada distinto a un debate argumental. 3. No es la primera vez que el diputado Celis me ataca porque parece tener una especie de obsesión conmigo. Francamente, hasta acá me había mantenido sin respuesta, pues la opinión pública y mis colegas tienen una opinión clara. Pero en esta oportunidad ha llegado demasiado lejos, dañándome no solamente a mí, sino también a otras colegas. Hacer intrigas, tanto en esta como en la primera votación, no me parece el camino. Sí, la gente decía por nuestras redes sociales que parecía Game of Thrones esta cuestión. Por lo mismo he tomado la decisión de querellarme, pues quiero terminar con este acoso que solo atenta contra mi honra, sino también contra mi seguridad personal e integridad física. Respecto de las denuncias anunciadas y solicitadas, me parecen perfectas, pues permitirán esclarecer los hechos, respecto de lo cual soy el principal interesado. Me pondré a disposición de que corresponda para eso. Yo solo decir que si es cierto lo que él dice, y si efectivamente no hizo lo que dice Celis que hizo, y Celis no tiene cómo probarlo, digamos, aunque ya dijo que sí tenía cómo probarlo. Me parece que está, no sé, o sea, de verdad que estamos entrando en una materia que ya es compleja. Yo creo que él debería haberse retirado, Sí, pero es que más allá de cualquier otra cosa. Si es que es verdad lo que él dice, debería haberse retirado de la discusión. A ver, aquí hay una cuestión que ya se cae en este hilo. Se cae porque todos lo vimos. Dice: sino tremendamente injurioso respecto de mí y mis colegas. La acusación es a él, no a sus colegas, porque Exacto. trata de meter a todos en el Nada mismo que ver. hilo. Los colegas lo Que jamás escucharon. se prestarían para que jamás se prestarían para nada distinto a un debate argumental. Eso es mentira. O sea, tomen el diario y lea. O sea, señor Schalper, tome el diario y lea cómo amenazan a través del diario de que no van a apoyar la nueva elección, la reelección de algunos diputados. Lo dijo también el diputado que yo mencioné, Romero. O sea, perdón, o sea, ya está mintiendo, porque ya lo han dicho varios diputados. De hecho, ¿no? Aquel diputado que cambió su voto, ¿no? Fue por las presiones. O sea, no hay un debate argumental, no mienta. No mienta. Acá lo que hay es presiones del gobierno y de la derecha y del empresariado y de los diputados de derecha para que cambien su voto. Entonces no es una cuestión argumental, no mienta. Acá hay presiones y las presiones están en los diarios, en los dichos de los ministros,
en los dichos de los otros diputados, en la carta de los señores empresarios. O sea, dejémonos de cosas. Aquí hay contradicciones en lo que pone en su hilo el señor Chalper. Por lo tanto, ya uno empieza con una duda respecto de él. Y yo le digo una cosa, acá si la diputada confirma lo de Celis, listo, se acabó. O sea, son dos personas que dicen lo mismo. Aquí en derecho uno entiende que hay declaraciones que están contestes, así se llama, para que aprendan todos ustedes. Cuando hay declaraciones contestes, o sea, que están alineadas, que dicen lo mismo, ya tú tienes una prueba. O sea, ahora, si la diputada está conteste con Chalper, el problema lo tendría Celis. Pero que ha habido presiones, eso es indubitado. Perdona, Hassan, que te metamos, pero... es que tú eres parte de la casa, Hassan. No podíamos dejarlo pasar y por eso... El mejor de todo. Diría, leyendo el hilo de Twitter, me ocurren 2 puntos. Primero, Chalper dice que estaba tratando de convencer con argumentos a sus colegas. Nunca he escuchado a Diego Chalper de dar ningún argumento serio. Así que es poco probable lo que dice. Ideas y argumentos. ¿Desde cuándo Diego Chalper ha tenido ideas y argumentos? Si él ha estado acaparando sus ideas y argumentos porque nunca lo muestra en la palestra pública. Eso me preocupa. A los diputados, para nosotros la da puras estupideces. Qué malo el diputado. Oye, y la segunda cosa es, claro, ahí entra en esa... Espera, que algo quería decirte chilena. Mauricio, Hassan, algo quería decirte Mauricio. ¿Mauricio? Sí, no, habría que preguntarle también al diputado Chalper qué entiende él por argumentos, ¿no? Claro. Eso es muy yo también quiero invitarte, Hassan, a preguntarte sobre algo que acaba de salir, es una frase respecto a una entrevista que se escribió en la Radio Futuro, que la gente es bien malvada, en realidad le pone como el presidente encargado. Yo creo que es una pesadez. Estoy hablando con Sutil. Además, el verdadero presidente. Entre otras de sus preocupaciones globales, un hombre que tiene mucho de qué ocuparse, ahora respecto al mundo político, dice que los políticos tienen que tomar decisiones muchas veces contra el clamor popular. Recordemos que hace algunos días que este era el peor congreso de la historia, y que bueno, me parece a mí que hay harto que decir. Además dice que yo no tengo por qué, a mí no me gusta hablar de mea culpa, hablemos del futuro, yo soy el constructor del futuro. Ese es el dirigente que yo supongo que estarán arrepentidos los empresarios de haberlo elegido a él. Y te voy a hacer una corrección, eso sí, no es el presidente encargado. El presidente encargado es el compadre Moncho. Este es el verdadero presidente. Eso, yo también creo que este es el verdadero presidente. Con todo respeto, ¿ah? Dale nomás, Hassan. El presidente encargado es Albino Castillo. No, en realidad, más allá de la anécdota, Hassan, lo que te quiero invitar es que en el fondo podemos concluir a partir de esta frase que estoy sacando de Sutil para invitarte a ti el análisis de que está tan distorsionado todo en este país, que incluso un líder del empresariado puede salir a terciar y a opinar tan abierta y libremente, y con tantos medios disponibles, convengamos también, sobre el desempeño del Congreso, sobre el desempeño de la clase política, sobre lo que la gente realmente necesita. Me pregunto si en otro país un líder empresarial tendría tanta tribuna para opinar de cosas que no son estrictamente de su rubro, con tanta autoridad aparente como lo hace el señor Sutil. No, es bien elocuente de lo distorsionado que estamos en un modelo como el que estamos viendo, ¿no te parece a ti? Sí, sin duda. La situación chilena es bien exótica y especial de este contexto. Hay que acordar quién es Juan Sutil, ¿ya? Hubo una elección de la Confederación de Producción y Comercio, ¿cierto? Eso es la multigremial de los empresarios. Y Juan Sutil fue la opción ultrona, la opción más agresiva con todo lo que estaba pasando en el país, con el estallido, con las demandas para una nueva constitución. Habían otros como Ricardo Muedes que estaba ofreciendo por lo menos entrar en diálogo con los otros sectores de la sociedad. Sutil, y eso es muy importante, es el presidente fue el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Es importante distinguir entre diferentes tipos de empresarios. Con el estallido se cayó principalmente el sector de comercio. Por eso cuando el gremio comercial pone un candidato, obviamente ese candidato va a tener más preocupación porque son sus
sus gremios, sus empresas y sus representados los que están preocupados porque están viendo sus ventas caer, no están pudiendo abrir sus tiendas, etcétera, etcétera. Entonces el comercio es mucho más sensible frente a las demandas ciudadanas que el sector agrícola. De hecho, el sector de agroexportación y minería aumentó su inversión durante el estallido. Entonces ellos no estaban pagando ningún costo. Y entonces, ¿qué querían hacer? Aplicar la ley de plancha caliente, no ceder absolutamente nada, sino asustar a la gente, porque al final, con hacer cosas mínimas como pedir que no suban el metro en 30 pesos, hay que exigir, hay que insistir en esas cosas según la ley esa lógica de la plancha caliente, porque si la gente recibe alguna victoria pequeña, van a pedir más. ¿Ya? Y Juan Sutil viene de eso porque además no son sus negocios los que pagan. Y viene de esa lógica. Y llega ahora con este discurso que se está acabando el Estado de Derecho, se está poniendo en jaque la estabilidad democrática. Esa frase de Pinochet, ¿no? Si tocan uno de mis hombres, entonces se acaba el Estado de Derecho. Y eso es, si se toca mi modelo, entonces la estabilidad democrática está en jaque. Son ellos los que ponen en jaque la estabilidad democrática porque son reglas que solamente funcionan, según ellos, si tienen la capacidad de veto, ¿no? En eso yo creo que hay una diferencia política muy importante. Yo creo que yo fui en el mundo de académico y uno de los espacios económicos, uno de los pocos que apoyaba inicialmente esta medida. Y porque al final tiene que ver con la diferencia entre la política y las políticas públicas. Si uno cierra los ojos y trata de diseñar la mejor forma de enfrentar este COVID-19 protegiendo los sectores más vulnerables, el retiro del 10% no es ni cerca la primera opción, ¿no? Porque de hecho la gente está usando sus propios ahorros previsionales para hacer frente a la crisis. La mejor opción, y lo hemos dicho con toda su letra, sería una renta básica de emergencia que llega a un 80% de la población. Ahí el Estado paga directamente a todas las familias que están viendo sus ingresos bajarse por la crisis. Eso sería la mejor opción. Pero cuando el gobierno se niega a eso, ¿cuál es la segunda mejor opción o la menos peor? Y en eso, si el gobierno nos pone en la posición de decir no a todas las opciones posibles, sobre todo con una constitución hiperpresidencialista que no da al Congreso ninguna atribución para responder a lo que hace el gobierno, entonces la opción es una reforma constitucional para obligar al gobierno a hacer un cambio. Y ahí entra. Y cuando uno entiende que efectivamente la política es el mundo de lo posible, y es lo posible frente al veto empresarial. Claro. Y lo curioso es que cuando hablan de la política como lo posible, hablan como ¿qué está dispuesto a hacer el empresariado? Y entonces toda la lógica de buscar acuerdos transversales entre tecnócratas, ¿ya?, tiene que chocar con esa realidad de qué es posible, qué es lo que los empresarios están dispuestos a aceptar. Y el momento donde de verdad la democracia se consolida es el momento cuando hay más presión ciudadana. Como lo que, y lo que ellos llaman poner en jaque la estabilidad democrática, lo que ellos cuestionan, es ese momento cuando la ciudadanía se expresa, claro, y se presiona, y esa presión es tan importante porque es esa presión y no los acuerdos transversales lo que permite doblegar su veto. Y si uno mira a otras partes, claro, los empresarios siempre son una voz autorizada. Hablan y porque tienen mayores recursos, por ejemplo, tienen más influencia que los sindicalistas. Pero la disparidad en el caso chileno es lo que hace este país tan único, ¿ya? En todos los países del mundo los empresarios tienen una cuota importante de poder. En todos los países del mundo esa cuota de poder es mayor que los trabajadores. Pero este grado de autoritarismo es insólito. O sea, a su por esto es el país. Claro, le han abierto todos los medios. O sea, ¿quién no habíamos hablado mucho de Juan Sutil hasta que de repente él aparece ahí y empieza a hablar en todas partes con esta cosa como que se aliaron con el gobierno, ¿no es cierto? Y trajeron ventiladores que no servían, trajeron por no escuchar a otras partes de la sociedad que en un caso como este sabían mucho más que ellos. Trajeron ahora entonces estos PCR, que no eran PCR, estos test rápidos que tampoco servían, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando que
Y eso les abrió la puerta a entrar a todos los medios de comunicación tradicionales que les abren las puertas, ¿no es cierto?, grandes, enormes, para que entren y digan lo que quieran. Oye, vamos a materia porque hay gente que te está mandando preguntas, incluso Hassan, sobre si es que esto llegara a aprobarse el día de hoy, pero quiero que comentemos primero la columna que escribiste que se llama Gato por Liebre y que habla sobre la última oferta de Piñera que fue ayer presentada, ¿no es cierto?, al mediodía. Y dice... Primero es la baja cobertura. ¿A qué te refieres con que es baja la cobertura de este proyecto que está peleando con el proyecto del retiro del 10% de la AFP? Sí, que efectivamente anuncia que el bono solamente va a llegar a estas personas que ganan más de 500,000 pesos, pero claro, menos de 1.500.000, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuánta gente en Chile tiene ese nivel de ingresos? Estamos hablando de 31% de todos los trabajadores activos, ocupados, ¿ya? Y eso es aproximadamente 2,4 millones de personas. En el mejor de los casos, porque tienen que acreditar una caída del 70% de los ingresos, no sabemos cuánto van a poder hacer eso, pero en el mejor de los casos, eso entrega 500,000 pesos a 2,4 millones de personas. En contraste, el proyecto de retiro entregaría 1 millón de pesos, por lo menos, a 3,3 millones de personas. Si el gobierno quiere desactivar esta demanda ciudadana, porque dicen que pone en jaque el futuro de las pensiones, no debemos retirar, entonces ellos deben ofrecer a la gente que tiene necesidades urgentes por la crisis, porque han visto bajar sus ingresos, porque no pueden salir a trabajar, tienen que ofrecerle algo de una envergadura similar. Y cuando lo que ofrece el retiro es por lo menos 1 millón de pesos para 3,3 millones de personas, y en el mejor de los casos el gobierno ofrece algo de 500,000 pesos para 2,4 millones de personas, es claramente insuficiente. Dicen que están escuchando a la ciudadanía, pero no es así. Por eso es gato por liebre. Claro. Ahora, la focalización... también la tocaste, pero la regresividad es porque estaría ganando. No, la focalización es una parte extra eso, porque uno dice la cobertura, todas las personas que podrían potencialmente postular para este bono. Pero claro, luego hay que acreditar, hay que entrar en la pesadilla kafkiana. Exacto. No, ahora el ministro Briones acaba de anunciar que él piensa que esto podría llegar a aproximadamente 700,000 personas. Imagínate, con 3,3 millones de personas con el proyecto Retiro, y esto llega a solamente 700,000. Es claramente insuficiente, pero hay que entender cómo estos 700,000 podrían llegar a eso. Tendrían que empezar a justificar sus ingresos, y la experiencia que tenemos es con el ingreso familiar de emergencia, es cierto que fue la promesa de 100,000 pesos per cápita por 4 meses. Claro. Y la gente postula a través del registro social de hogares. Y la ficha del registro social de hogares es una ficha automática que supuestamente colecciona todos los ingresos que tiene la persona sin un indicador de vulnerabilidad. La cantidad de denuncias de personas que han visto sus fichas cambiadas unilateralmente porque supuestamente tienen ingresos, la manera en que se está bajando la posibilidad de postular para ese bono. ¿Cierto? El gobierno prometió, ¿cierto?, que iban a llegar a aproximadamente 4,5 millones de personas. Eso es lo que prometieron en la primera versión. Y llegó en realidad a 2,9 millones de personas. 64% del universo potencial. Y eso con las humillaciones de adultos mayores tratando de postular a una página web, con personas que no entienden cómo funciona. A mí me llegaron varias denuncias de personas que no podían usar el sistema, que habían cambiado. Y es un sistema complejo. Yo entré para tratar de entender cómo se postula para eso. Y yo soy una persona con un nivel de educación razonable, y a mí me costó un montón. Yo no soy tan joven, pero soy lo suficientemente joven, claro, para tener algo de alfabeto. No soy tan analfabeto, claro. No sé, de hecho, es cierto, de hecho nos están llegando muchísimas denuncias sobre el celular. No, yo terminé así casi lanzando el celular a la pared. Con lo frustrante que es que te cae la página, después uno entra. Eso pasa cuando uno tiene que ayudar a los padres a hacer un trámite online, y es la experiencia más frustrante.
Y esta vez es como, además de ser frustrante en sí, es intencionalmente difícil hacer el trámite. Entonces ahí hay una segunda cosa, la focalización es parte de esa humillación. Una de las razones por la cual ha agarrado tanto vuelo el proyecto del retiro de fondos es porque es fácil. Claro. Sé cuánta plata está en mi cuenta de AFP, sé lo que es 10% de eso. Totalmente. Exijo, voy a expulsar y saco la plata. Chao. La gente sabe que recibir beneficios del gobierno no es esa experiencia. Es una experiencia de tener que mendigar, tener que pelear, tener que ir miles de veces a los sucursales para pedir, en condiciones de pandemia además. Y además en ese sentido, claro, la focalización es aún peor. Nadie entiende, o sea, de verdad que nos han llegado, porque estábamos contando justamente la historia de alguien que para nada es analfabeta digital, igual que nosotros, o sea, una persona que tiene una edad y que vive en la ciudad, ¿no es cierto?, y tiene conectividad, por lo tanto, uno más o menos sabe cómo se hacen los trámites a través de internet, pero así todo, no te responden, no te dan las indicaciones necesarias, no están en la página todas las indicaciones que se necesitan. Entonces, con razón también, la gente dice, o sea, ¿cómo voy a comprobar que bajaron mis ingresos? ¿Cómo? Porque ayer fue muy enfático Piñera en decir que esto era solo para personas que tenían ingresos formales. Por lo tanto, ¿cómo lo compruebo si yo era, no sé, mesera y recibía el sueldo mínimo, pero resulta que hacía el triple con propinas, por ejemplo? Eso pasa con los meseros en general. Hay muchas empresas que les depositan, o sea, les dan las imposiciones por el mínimo y ganan más y les pagan en la mano. Y eso también me llegan a mí denuncias de eso. Yo demando, soy un ¿y cómo lo denuncias tú eso? Claro, ¿cómo compruebas ahora tú que bajaste tu ingreso en un 70%, ¿no es cierto? No tienes cómo comprobarlo. Quiero preguntarle algo a Hassan, Alejandra, aparte de eso, que eso es una pregunta veterinaria, pero es que hay una cuestión que algunos han dicho que Piñera pierde aunque gane. Y otros, bueno, ¿por qué tú entiendes que Piñera pierde aunque gane y pierde si pierde, digamos? Porque la presión ciudadana ha puesto en jaque el debate, o el marco del debate más bien, ¿ya? De hecho, yo puse el título de la columna Gato por liebre, por esta idea que Piñera dice que va a ofrecer algo mejor que el retiro y ofrece algo que es bastante peor. Pero el título lo saqué de Don Sebastian Edwards, un economista de derecha que acusó el proyecto colectivo de ser gato por liebre, que uno pone un nuevo sistema de pensiones dentro de esta demanda de contingencia, de emergencia. Sí, pues. Y eso es cierto, que al final estamos aprovechando este momento de emergencia donde hay tanta presión ciudadana para avanzar con el proyecto de pensiones. Y eso lo estamos haciendo precisamente porque en el debate que existe, hay un debate acerca de pensiones en el Congreso, el gobierno tiene un proyecto, ¿cierto?, para cambiar el sistema previsional, porque es evidente hasta para el ministro Briones, que no es una persona con mucha sensibilidad social ni empatía, pero se da cuenta que hay una profunda crisis en las pensiones y lo ha admitido. ¿Y qué dice? Que hay que hacer una reforma, escuchar a todos los actores, proponer distintas cosas. No es el momento. Esto es siempre el argumento, ¿no? No es el momento para hacer la reforma. Nunca es momento. De hecho, Briones llegó al máximo de decir, no es el momento para hacer cambios constitucionales porque vamos a hacer una nueva constitución. Maravilloso. Pero que tenemos un proceso de plebiscito en el futuro, por ende ahora nadie debe tratar de hacer nada para mejorar la situación. Impresionante el argumento. Pero ahí, ¿qué dice Briones? Que existe una reforma de pensiones en el Congreso para cambiar el sistema. Y esa reforma, ¿qué ofreció el gobierno? Poner unos puntos en reparto, unos puntos de solidaridad y aumentar la capitalización individual. O sea, el proyecto del gobierno fue más AFP. Frente a la demanda ciudadana, no más AFP, vamos a meter más en las AFP. Impresionante. Y yo creo que si gana o pierde la reforma hoy, esa cuestión desapareció. La propuesta del fondo colectivo obliga al Ejecutivo de mandar una ley para crear este sistema de pagar complementos de pensiones, que implica cotización del empleador y del Estado. Y de ninguna forma pueden usar esos recursos para la capitalización individual. Es una ley donde la propuesta del gobierno, que es más AFP, está vedada por obligación. Y ahí es donde el debate ideológico ha avanzado mucho.
y eso pasó, es la misma cosa que pasó en tributación con el estallido. Y lo menciono siempre porque Briones fue uno de los grandes defensores de aumentar el regalo tributario que damos a los grandes empresarios, que era 100% durante la concertación. Bajo el gobierno de la nueva mayoría bajó a 65%, y Briones quería aumentarlo otra vez a 100%. Ahora, esa discusión donde Briones quería bajar impuestos y dar un regalo tributario a los grandes empresarios desapareció. El debate acerca de aumentar la capitalización individual, pasar más plata a las AFP, ese debate está fuera. Ahora estamos debatiendo cómo cambiar el sistema. Y de verdad, y eso yo creo que es la razón por la cual Piñera pierde de las dos formas. Sí. Sí. Bueno, ahí están en un tremendo problema, ¿no? O sea, yo creo que me parece que ellos son los que están en un tremendo problema, porque no tienen por dónde salir acá. O sea, estamos medio amarrados. Yo siento que por eso lo más claro y lo más lógico era presentar este proyecto de la manera en que sea más redondo, en que no se pierda tanto. Porque lo que estamos viviendo pero también ahora... hay un tema político, ¿eh? Yo creo que hay un tema político sumado a lo que dice Hassan, la pérdida de Piñera también es una cuestión política. O sea que pierde si gana y pierde si pierde, porque obviamente la gente está esperando hoy día esa votación. Yo sé que las redes sociales a veces exageran y ponen vamos a incendiar y son tonteras. Pero la gente está muy atenta a lo que pase, entonces no le van a dejar pasar a aquellos diputados que voten hoy rechazar esta medida. Lo vamos a sumar. Yo creo que ninguno de nosotros va a dejar pasar esta votación de hoy día, por ejemplo, con la votación del postnatal de emergencia. O sea, a cada diputado de cada distrito, cuando haya reelección, tú vas a ir a mirar y van a poner esos lecheritos que ponen en los kioscos. Este diputado votó en contra del postnatal de emergencia, este diputado votó en contra del retiro del 10%, y eso va a estar, y esos diputados van a tener que dar cuenta de eso cuando haya reelección. Entonces, a mí me parece que la derecha en general va a perder, y Piñera en especial porque no tiene un control de su sector, porque una cosa que pasó en esta oportunidad que otras veces no ha pasado es que algunos diputados han dicho, me están presionando del gobierno para que yo haga esto. Antes no se habían atrevido a decir eso, se lo comían nomás. Claro. Miedo, corto el teléfono. Ahora están diciendo, el señor del segundo piso me llama para decirme que si no voy a perder la reelección, bla, bla, bla. Y lo han dicho varios. Y está la grabación de Romero, y está lo que dijo el otro Durán, ¿no? Está Celis. Sí. Y vaya cuántos más van a salir después. Porque en el fondo ahora están diciendo que este gobierno, que además, como también no son tontos, se aprovechan de que un gobierno que está desprestigiado, dice, este gobierno desprestigiado me quiere hacer cambiar mi votación, que yo voto por el pueblo. Y eso hoy día se lo están enrostrando. Entonces pierde por todos lados, creo yo. Eso es lo que lo planteo, digamos. Daniel, yo me quiero colgar de lo que tú acabas de decir para preguntarle a Hassan cómo lo ve él. Porque lo que se ha visto es como, bueno, hay una crisis social en curso, hay una crisis económica, hay una crisis también de credibilidad de las autoridades, pero lo que se empieza a perseguir con lo que estás precisamente escribiendo ahora, Daniel, es que hay una crisis de gobernabilidad clave, o sea, donde uno advierte que ni siquiera son capaces de, comillas, alinear a su propio bloque, digo, el bloque oficialista, ¿no? ¿Cómo adviertes tú esa situación, la compartes, y qué riesgos podría llevar eso a futuro, tomando en cuenta que el futuro es un futuro incierto, complejo, y donde además se tienen que tomar decisiones tan trascendentales como, por ejemplo, el proceso para ir avanzando en una nueva constitución? Yo creo que siempre hemos estado con una situación de crisis de gobernabilidad desde octubre del año pasado, ¿cierto? Por decirlo lo mínimo. El sistema político existe para canalizar conflictos. En cualquier sociedad van a haber conflictos, van a haber diferencias en términos de proyectos que podrían ayudar a algunos y perjudicar a otros. Y en ese debate público es poner las distintas opciones que existen en la mesa para conversar qué es lo que minimiza el dolor para la población y maximiza su felicidad. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que tendrán que aceptar menores ingresos en una situación, por ejemplo, de crisis?
¿ya? Entonces, esos son los debates normales de un sistema político que canaliza bien los conflictos, genera un debate, da opciones y llega a un punto relativamente aceptable para todas las partes, donde todos pierden algo, ¿ya? Pero todos ganan algo también. El problema es que tenemos un sistema político completamente sesgado, que efectivamente existe no para canalizar bien los conflictos, para generar consensos, sino para generar constantemente la victoria de un sector de la sociedad. Por algo Chile es o el país más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo. Eso no es independiente o aparte del tema de esta crisis política. Es el resultado del sistema político, que sistemáticamente le da un veto empresarial a las decisiones de políticas públicas, en una situación donde las políticas originales que tenemos de este sistema privatizado, mercantilizado en extremo, son de dictadura cívico-militar. Entonces, durante la dictadura cívico-militar, los empresarios pusieron su modelo y luego erigieron este veto que implica que nadie puede cambiar ese sistema. Y si siempre gana ese grupo y los otros tienen que aceptar todas las pérdidas, evidentemente, y por eso tenemos la desigualdad, ¿no? Algunos están beneficiando mucho y otros tienen sus ingresos estancados producto de ese tipo de mercantilización. Obviamente el sistema político no está funcionando. En eso uno tiene que resolver cómo se puede reconstruir la gobernabilidad en este contexto, ¿ya? Y eso implica cambio de constitución. Entonces Briones sale diciendo, debemos siempre respetar la Constitución, porque la Constitución es la carta fundamental que establece las reglas que permiten la convivencia democrática. Perfecto, creamos una Constitución que hace ese trabajo. Yo estaría encantado de tener un debate tecnócrata acerca de la mejor forma de diseñar una política pública, no sé, de pensiones, por ejemplo. Pero solamente en el caso de que existen leyes que limitan el poder del lobby, donde los empresarios no pueden simplemente comprar la política, donde Juan Sutil no es el presidente encargado o el presidente real, porque los medios de comunicación no están todos bajo el control de ellos, cuando su voz no es la única autorizada para hablar de esos temas. Cuando tengamos reglas que son iguales para todos, en vez de ese sesgo, podemos tener una conversación abierta y democrática en ese sentido. Si no, la única cosa que queda a la gente excluida de la democracia en esa crisis de gobernabilidad es exigir un cambio de reglas. Y eso es lo que se está haciendo. Yo creo que eso es la solución para superar este problema. El tema de la desigualdad, yo quiero volver a eso. Eso es fundamental, ¿ya? El sistema político es sesgado a favor de los empresarios y genera altísimos niveles de desigualdad. Y que en la última oferta de Piñera, que están diciendo que es mejor que el retiro de pensiones, 500.000 pesos para la clase media, o sea, los más ricos, y en el mejor de los casos, en el mejor posible de los casos, un IFE, ingreso familiar de emergencia, 100.000 pesos por 4 meses, 400.000 pesos para los más pobres, 500.000 pesos para los ricos, 400 para los pobres. ¿Qué es eso? Eso es la respuesta del gobierno de Piñera a una crisis producto de la desigualdad. Dar más a los más ricos. Es difícil de creerlo realmente. Y la propuesta del Fondo Solidario que han atacado como gato por liebre, ¿qué ofrece? Algo progresivo, que da más a los más pobres. Y eso es lo que supuestamente pone en jaque el sistema de estabilidad democrática. Son cosas tan básicas, tan simples, que en cualquier otro país del mundo, en Estados Unidos, que no es un país de izquierda ni mucho menos, los empresarios salen pidiendo mayores impuestos, porque hay otra concepción de cómo funciona la política. Y acá la única forma de avanzar es cambiando las reglas, porque las reglas son el problema acá. ¿Querés terminar haciendo una cosita sobre la derecha, que igual es como interesante lo de Schalper? A ver. Esa acusación, ¿cierto? Es que yo me acuerdo que la derecha chilena pasa por eso, como con cierta regularidad. La última vez que pasó algo tan pintoresco como esto, fue esa contienda entre Evelyn Matei y Sebastián Piñera. ¿No se acuerdan? Sí, la clásica. Por los teléfonos. La radio Kioto. Claro, la de la radio Kioto. Claro. En ese momento, cuando la derecha empieza a agarrarse entre ellos, eso habla de un momento de cambio en sus filas. De todas maneras. Schalper podría ser la nueva Evelyn Matei. Claro.
un poco menos rubio nomás. ¿Verdad? Oye, Esto mira, habla de ¿sabes la qué? decadencia de Chile, Tengo cada que vez hacerte- menos rubios. Tengo que hacerte Lo que pasa- una pregunta, Hassan, que mandó el público, y es que lo prometí antes de irnos y me carga no cumplir con esas Sí, promesas. Dice, ¿qué pasará, dice Dante, qué pasará con el dinero del sistema, en el sistema de AFP que crece y decrece según el mercado? Cuando intentemos cambiar el sistema y sea un hecho que estas empresas dejarán de existir, sus acciones y mercado caerán y los dineros se perderán, ¿nos amarraron? Es una pregunta que tiene, y que tiene mucho, me imagino, o sea, ese miedo a que se pierdan esos dineros, a que desaparezcan. Hay muchas personas que tienen ese miedo. El dinero que está en las cuentas individuales, el 10% que los trabajadores cotizan todos los meses, ¿cierto? Eso está en las cuentas, ¿ya? No es una estafa piramidal, no es que la plata desapareció ni nada, la plata está. La gente imagina que los bancos tienen el dinero en efectivo así guardado bajo el colchón o así en la bóveda. No es así tampoco. Dinero no existe en efectivo. Dinero existe en computadores, en cuentas, y los bancos también invierten el dinero. Eso es lo normal de un sistema financiero moderno, ¿ya? La plata está en acciones de empresas, la plata está invertida en el extranjero. No, está ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que uno tiene que liquidar, porque en este momento yo no puedo ir a la esquina a comprar una empanada con un ladrillo que es una pequeña parte de una fábrica de alguna empresa. ¿Ya? Claro. Entonces yo tengo que liquidar las acciones y tener efectivo. Oye, Si sale aproximadamente 16.000 millones de dólares en total, que es el máximo posible, eso es la cantidad de fondos que tuvieron que liquidar las AFP en el mes de mayo de este año por el traspaso entre multifondos. Entonces lo pueden hacer, lo han hecho. El tema es los tiempos que tienen que hacerlo y todos los demás. Ahora, las empresas que tienen esas acciones van a seguir recibiendo recursos del sistema previsional. No es necesariamente una mala cosa tener los recursos invertidos en empresas, porque eso da una rentabilidad y aumenta los recursos. El problema es que ese dinero se da en cuentas individuales en vez de un sistema colectivo. Deben ser un gran pozo de los ahorros de todos los trabajadores, y eso se invierte en distintas empresas, ¿cierto? Y eso nos permite incluso influenciar a las empresas. En este momento las AFP tienen 90% del PIB en los ahorros totales. Imagínense el poder de decir, esas acciones, ¿ya?, no van a ir a empresas que, por ejemplo, no tienen paridad de género en los directorios, o que no van a ir a empresas que violan los derechos sindicales de sus trabajadores. Eso sí cambiaría la actitud de los empresarios. Entonces acá no nos amarraron, nos dieron una tremenda herramienta, esos fondos que podemos ocupar, porque son fondos nuestros, para cambiar la actitud de esas empresas en las cuales tenemos acciones. Es una tremenda oportunidad. Ahora, en términos de las AFP, porque me tinca que la pregunta cuando dice que acaban eso, es ¿qué pasa con las AFP? Las cuentas individuales que existen en las AFP en este momento, según la propuesta a largo plazo de la coordinadora No Más AFP, eso se respeta. Eso incluso puede mantenerse bajo la administración de la AFP. Lo importante es que las cotizaciones a futuro, el 10% que se está pagando ahora en adelante, va a ir a un nuevo sistema con un fondo común. Lo que queda en el sistema de las AFP está ahí. Si la gente quiere cambiar eso que está guardado en las AFP al fondo colectivo, eso es la decisión de ellos, y por supuesto que nos permite entonces debilitar el poder de las AFP. Obligar a las personas a cambiar las cuentas, eso sería una expropiación, y no podemos hacer eso. Las AFP van a demandar, como están demandando a Bolivia, en cortes internacionales, y genera un tremendo problema jurídico internacional. La idea es decir a las personas, aquí es libertad para escoger, como la famosa frase de Milton Friedman. exacto. Es la misma cosa con el retiro de fondos. Nadie está obligando a la gente a retirar sus fondos. Es la opción de hacerlo. Exacto. Si el gobierno hace una mejor oferta, perfecto. Y que cada uno Entonces van elija. a aceptar la oferta. Le encanta hablar de libertad, que Exactamente. cada uno elija. Chiquillos, se nos acaba el programa. Tengo que decir varias cosas antes de terminar. Primero, Basigalupe está diciendo que por qué el ministro de Salud ahora habla como ministro del Interior. Porque Sí, se trata de la violencia anoche. exactamente, porque a raíz de que está hablando de la violencia anoche en las calles, a mí
yo voy a insistir, la mayoría de la gente salió, o sea, ni siquiera salió a manifestarse. Aquí estaba Cigalupe, no sabía que el ministro actúa además como el ministro del Interior. No entiendo nada, dice. Esto solo agrega benzina al fuego. Doctor París, es un tremendo error no hablar, por ejemplo, de las protestas pacíficas a lo largo del país. Y justamente a lo que dice Basigalupe me uno, la mayoría de la gente salió en forma pacífica, hubo algunas barricadas, pero no por eso vamos a estar condenando a toda la gente que está tocando cacerolas, que hay un llamado también ahora a las 12 a hacerlo. Usted ya sabe, quédese en su casa, hágalo desde el balcón, de la ventana, del patio, de lo que pueda, pero no salga a la calle, porque sí, pues es medio absurdo, pero yo también entiendo que hay gente que está desesperada en este momento y no podemos no ponernos en ese lado, ¿no es cierto? En ese escenario, exacto. Gracias, Daniel. Para servirle a usted. Eso. Y luego también quiero decirles que vamos a estar el viernes en vivo, así que porque mañana es feriado, nosotros no vamos mañana, pero el viernes sí vamos a ir, no a través de la 94.5, pero sí a través de todas las redes sociales, de Radio Usach también, de Santiago TV y por supuesto a través de todas las redes sociales de La Voz de los que Sobran. Hassan, nos vemos en la tarde, ¿o no? Y Daniel y Mauricio, si quieren unirse también, porque lo más seguro es que hagamos un vivo hoy día para que podamos comentar lo que está pasando en el Congreso, que